Muy bien. Entonces continuamos con la clase y como habíamos quedado acá en el tratamiento de las quemaduras, simplemente antes de empezar el tratamiento, indicarles que las quemaduras son consideradas como un trauma. Y nosotros, cuando hemos llevado el tema de trauma, hemos visto cómo se trata a un paciente con trauma. Y si ustedes recuerdan muy bien, se emplea un sistema de tratamiento y evaluación a través del A, B, C, D y E. Y obviamente, al ser en las quemaduras un trauma, tenemos que hacer lo mismo. Sin embargo, vamos a darle un poquito enfoque más específico en cada área que se tenga que analizar en cuanto a las quemaduras. Bien, entonces, igual que como es un trauma, tiene un tratamiento inicial donde se reconoce peligros y se hace la reanimación o la estabilización en forma simultánea. Entonces, el tratamiento va dirigido a la reanimación y estabilización y la valoración de sus lesiones. Es importante hacerlo esto rápido en las primeras horas y obviamente esperar más adelante las complicaciones que pueda tener cualquier quemado. Si nosotros recordamos de la evaluación del paciente traumatizado, el manejo de la vía aérea es muy importante. La vía aérea saben muy bien que tenemos que evaluar para evitar que el paciente se obstruya por la vía aérea. Muchas de las quemaduras o lesiones que pueden existir en las quemaduras justamente tienen una asociación con lesión de la vía aérea, ¿no? Por el calor, por el humo, por el dióxido de carbono, incluso por la misma llama que pueda ingresar a la vía aérea, puede producir edema e inflamación en la vía aérea y posteriormente constituirse como una causa de obstrucción de la vía aérea. Bien, asimismo, eso es en A, ¿no es cierto? En A hay que hacer todos los mecanismos de evaluación de la vía aérea. En B debemos cuidar la ventilación, para lo cual es importante en B nosotros darle oxígeno y promover que la entrada de aire a los pulmones esté en forma adecuada, ya que en muchos casos, por ejemplo, en una quemadura de tipo de grado 3 producida en el tórax, se van a producir escaras y al momento de producirse escaras, la expansibilidad del tórax va a estar disminuida, por lo cual en muchos casos tendría que hacerse una escarotomía para permitir la expansión torácica. Sin embargo, en este paso es importante dar oxígeno al paciente, en especial a aquellos pacientes que tengan sospecha de lesión del tórax o inhalación de sustancias producidas por el incendio o el fuego. En cuanto a la circulación, o sea, C, de la evaluación del paciente con trauma, nosotros debemos inicialmente colocarle una vía, igual que se ha hecho con el paciente trauma, ¿no? Entonces, por colocar una vía, en muchos casos, esta colocación de la vía puede ser para administración de medicamentos, pero especialmente va a ser dirigida a la administración de líquidos, o sea, estamos hablando de una fluidoterapia, ¿no? Y como nos han recomendado en trauma, debemos utilizar catéteres cortos y gruesos. O sea, catéteres gruesos, estoy hablando del número 18, 16, para permitir una infusión rápida y de volúmenes grandes. Si nos vamos al siguiente paso de la evaluación de un paciente con trauma, hablaríamos de D, que es la déficit neurológico. Muchos de los quemados no tienen mayor problema en D. Sin embargo, el siguiente paso, que es E, la exposición, es muy importante. Hay que desvestir y desnudar al paciente para evaluar todas las lesiones producidas por la quemadura o por el fuego, o ya sea el agua o lo que haya producido la quemadura. Entonces debemos evaluar y para lo cual desvestimos al paciente completamente y hacemos un cálculo tanto de la profundidad como la superficie de la quemadura con los métodos que ya hemos aprendido en las anteriores clases. Eso es el tratamiento inicial. Sin embargo,
mientras hacemos la atención del paciente de un trauma, en este caso el trauma producido por una quemadura, es importante también la historia clínica. En la historia clínica, ¿qué nos interesa? O sea, hacer una anamnesis buena. ¿Sí? Entonces, para eso, para lo cual tenemos fuentes de información. En muchos casos, la información es el mismo paciente. Pero en algunos casos, cuando el paciente está muy deteriorado, las fuentes de información pueden ser diferentes tipos de testigos, como familiares, la gente que estaba alrededor, o puede ser el policía, el chofer de la ambulancia, muchas personas que puedan darnos datos del hecho, en este caso, de la causa de la quemadura. De la misma forma, en la anamnesis hay que averiguar el tratamiento administrado en el lugar de los hechos y los signos vitales durante su transporte, ¿no? Entonces, eso es muy importante. De la misma forma, identificar al agente causante de la quemadura, ya sea una lesión en espacio abierto o en espacio cerrado. Por ejemplo, una lesión en espacio cerrado producida por fuego, no solamente tenemos que ver la magnitud de la quemadura de tanto en profundidad y superficie, sino que debemos suponer que en este paciente ha habido probablemente la intoxicación por humo o por monóxido de carbono, y obviamente eso va a producir más adelante alteraciones sistémicas, ¿no? Más que todo, una especie de acidosis respiratoria por inhalación de sustancias tóxicas producidas por el agente causal de la quemadura. Otro dato importante es tener antecedentes médicos del paciente. Si ustedes se acuerdan cuando hemos hablado de trauma y hemos visto la forma de averiguar los antecedentes del paciente trauma, hemos hablado de un memotécnico que se llamaba AMPLIA. A, que significa alergias. M, si el paciente tenía alguna medicación como tratamiento, ¿no? La P, si el paciente tenía patologías. La L significa si el paciente tenía libaciones, o sea, consumía alguna droga o ha estado en estado etílico, etcétera, ¿no? Y finalmente, A, los últimos alimentos que haya ingerido el paciente, ¿no? Entonces, todos esos datos que nosotros nos hemos abocado a investigar con ese memotécnico que significa amplia, entonces se puede aplicar también aquí en los quemados. Hay que realizar posteriormente una buena evaluación de la quemadura. Y eso ya hemos aprendido en las clases anteriores, a ver tanto la profundidad, reconocer el tipo de quemadura en profundidad y al mismo tiempo ver su extensión. Ustedes ya han visto que la extensión de la quemadura y la profundidad nos puede dar diferentes grados de severidad de la quemadura, ¿no? En trauma también hemos hablado de la administración de una sonda nasogástrica, digo, de la instauración o aplicación o colocado de una sonda nasogástrica y de una sonda vesical. Todos estos datos ya los hemos hablado, sin embargo, hacerles recuerdo que la sonda nasogástrica no solo sirve para descomprimir el tubo digestivo alto, o sea, para eliminar los gases, sino que también nos evita el vómito, ¿no? No evita el vómito, pero en caso de que el paciente esté con el estómago lleno, nos permite vaciar el estómago y lo cual evitaría de alguna forma, en forma indirecta, la producción de un vómito y posterior broncoaspiración del paciente. Hay que colocar una sonda Foley, es esencial para el control de la producción de orina, como índice de una reanimación adecuada. Obtener un análisis de orina y determinar si hay una mioglobina o hemoglobina en la misma. ¿No? Entonces, una sonda vesical, como yo había indicado anteriormente, no solamente nos sirve para ver cuánto está orinando, sino entender por qué está orinando de esa forma. Puede ser que esté orinando mucho o esté orinando poco. Si está orinando poco, puede ser que el paciente esté entrando en un cuadro de insuficiencia renal que justamente ha sido por pérdida de líquidos producidas por la quemadura. En superficies grandes de quemados,
se debe considerar siempre que la administración de líquidos y control de la diuresis, porque se pierde mucho líquido. Y como indicaba, también la sonda vesical nos permite hacer en cualquier momento un examen de orina y ahí podemos identificar dos sustancias, tanto la mioglobina como la hemoglobina, que son indicadores de destrucción celular. Bien, algo muy importante en el tratamiento del quemado es calmarle el dolor. Todos los que se han quemado alguna vez, ya sea con agua o al bajarse de la moto, han bajado mal y se han apoyado en el escape, o simplemente se han quemado en el sol, o han, por equivocación, han metido la mano al fuego en forma accidental, etcétera, ¿no? Entonces, hoy han tenido un accidente. ¿Quién no ha tenido una quemadura una vez en la vida, por lo menos? ¿No? Entonces, de todas maneras, uno de los síntomas muy importantes es el dolor, especialmente en los grados 1 y 2 de las quemaduras, ¿no? Y obviamente el tratamiento con analgesia debe ser muy, pero muy importante. En muchos casos se usan terapias de analgésicos monovalentes, o sea, de un solo analgésico, o polivalentes, ¿no? O sea, varios tipos de analgésicos que por la administración en forma simultánea pueden hacer interacción y potencialización de la acción analgésica que tienen cada uno de estos medicamentos, ¿no? En muchos casos, incluso a estos pacientes hay que anestesiarlos porque el dolor es tan intenso que puede producir una especie de shock neurogénico producido por el dolor. Entonces, en esos casos a veces hay que anestesiarlos o usar terapias muy intensas de analgésicos para calmar el dolor. Hay que obtener una línea base de peso corporal, en especial en aquellos grandes quemados, porque estos grandes quemados eliminan líquido y eliminan proteínas y eliminan muchos electrolitos a través de las quemaduras. Y aquellos grandes quemados llegan a estar hospitalizados mucho tiempo en los hospitales y realmente se desnutren por todo este problema. Por lo cual es, es importante obtener una línea base del peso corporal para de alguna forma darnos cuenta el grado de depauperación que tenga el paciente en cuanto a la bajada de peso, ¿no? Entonces es clave este dato en algunas circunstancias. Hay que realizar análisis de sangre iniciales, ¿no? Los estudios complementarios, en este caso de laboratorio, son muy importantes, ¿no? Desde el hemograma, la glucosa, los iones, los electrolitos, las proteínas. Entonces, todos esos datos nos ayudan a poder evaluar y ver la evolución del paciente. Asimismo, hay que, si sospechamos inhalación de gases, es importante hacer una gasometría para ver si el paciente está acidótico o alcalótico. Hay que hacer exámenes de orina, como habíamos indicado, para ver la presencia o no de mioglobina o de hemoglobina. Y asimismo, ya que estamos hablando de estudios complementarios, si es un paciente politraumatizado, hay que hacerle todos los estudios que hemos aprendido cuando hemos visto este tema del paciente politraumatizado. Es decir, una radiografía de tórax, radiografía de columna cervical, radiografía de abdomen cuando se esté sospechando, digamos, de una lesión a nivel abdominal, o pelvis, más que todo, ¿no? Una radiografía de pelvis, ecografía, el famoso ecotrauma, porque estos pacientes, muchos de estos pacientes quemados, además de estar quemados, están en una circunstancias de trauma y obviamente hay que tratarles como pacientes con trauma. Otro paso muy importante y en especial en aquellas lesiones donde se ha producido mucho humo y hay carbón, etcétera, hay que lavar muy bien las heridas. O muchas veces, a ver, ¿quién han debido ver? Alguien estaba cocinando, pónganle uno de esos apis muy calientes y se ha quemado. Y además de estar quemado, está sucia esa área. Entonces, uno de los pasos más importantes es lavar. En algunas circunstancias también nosotros trabajamos en hospitales y
Los familiares y en áreas rurales especialmente, con el ánimo de calmar el dolor o de hacer un tratamiento inicial, colocan diferentes sustancias a la quemadura, ¿no? Si ustedes me escuchan bien, muchas veces, hasta ustedes probablemente lo han hecho, ¿qué colocan en las quemaduras en la casa? Colocan, por ejemplo, aceites, cremas, lociones, pasta dental, ¿no? Eso es lo más común colocar. En el campo, ¿qué es lo que colocan? Hierbas con barro o incluso hasta la materia fecal de algunos animales, como las vacas, por ejemplo, se puede colocar, ¿no? Algunos colocan algunos legumbres como papas, pepinos, en el lugar de la quemadura. Obviamente lo hacen con el ánimo de calmar el dolor probablemente, pero sin embargo todas estas sustancias que se colocan en las quemaduras a veces, no a veces, sino con seguridad nos van a producir mayor problema porque pueden constituirse como una fuente de infección en las heridas. Por lo cual, lo único que podemos recomendar es lavar con agua directamente, como ven en las imágenes, al grifo, al chorro de agua, a la pileta. Eso calma el dolor de alguna forma, pero también nos permite a eliminar algunos restos de tierra, de humo, de carbón, o si ha sido un líquido caliente como, como alguna comida o algo. Entonces, nos permite eliminar todas esas sustancias que, como había indicado, se constituyen como medios de infección si la herida se abre o la quemadura se abre. En algunos casos, las quemaduras producidas por algunos agentes son muy difíciles de remover. Por ejemplo, alguien que se haya quemado con alquitrán. El alquitrán es muy adhesivo, o sea, justamente para eso utilizan el alquitrán, ¿no? Si alguien se quema con alquitrán, es tan difícil retirarlo del cuerpo que a veces se tiene que recurrir a anestesiar al paciente para retirar estas cosas. El alquitrán no se puede retirar con agua simplemente, entonces hay diferentes métodos que se deben usar para retirar este tipo de sustancias como alquitrán, ¿no? U otros tipos de sustancias muy adherentes en este tipo de pacientes. Aquí en las imágenes ya tantas letras nos aburrimos a veces. Sin embargo, que estas imágenes nos indican que los niños son una de los seres humanos que lamentablemente se queman demasiado, ¿no? Y los niños no se queman porque ellos quieren, se queman especialmente por el descuido de los papás. A un niño lo dejan solo caminar en la cocina. En el campo mucha gente cocina en el suelo, o sea, a leña, y dejan a los niños que se acerquen a la olla, al fuego, eh, ¿no? Entonces, debemos cuidar a nuestros niños, a los pequeñitos, y prevenir la quemadura. No queremos verlos con esas quemaduras grandes. Fíjense acá, en la parte de abajo al centro, justo con lo que estoy eh, marcando con el puntero, existe una lesión en los genitales. Antiguamente existía una creencia que poco a poco, gracias a Dios, se está eliminando. Hay muchos niños que tienen esa, bueno, es una falta de desarrollo motor del control de la micción y hasta grandecitos no pueden controlar los esfínteres y bueno, se hacen pis en la cama, se hacen pis en cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se creía antes? Como terapia, obviamente no una terapia científica ni médica, ¿no? Una terapia muy popular que existía antes era hacerles sentar a los niños en ladrillo caliente, ¿no? Yo he visto todavía dentro de la práctica como médico, niños que han llegado justamente con esta área genital, la parte del ano, de los glúteos, con este tipo de quemaduras. ¿Por qué? Porque les han hecho tratamiento, ese tratamiento empírico del control de la micción. Obviamente no tiene ningún resultado ese tratamiento con esto de la micción. Lo único que les han producido es
una quemadura que muchas veces llega a complicarse tanto porque está tan cerca de de los genitales como del ano que llegan a infectarse terriblemente. Solamente para graficar y para ver, para que vean cómo ha sido la evolución, todos los altercados que existen en cuanto a las quemaduras. Ya mencioné anteriormente que en algunos casos hay que hacer una escarotomía, especialmente en aquellas quemaduras profundas, ¿no? Tercer grado o la AB o la quemadura tipo B según Benaim, ¿no? Entonces, a veces hay que sacar rápidamente estas escaras cuando nosotros estamos viendo que está comprometiendo la circulación sanguínea de algún miembro. Si vemos que es difícil sacar la escara rápidamente, por lo menos debemos promover una buena circulación a través de la escarotomía que ya he explicado en la clase anterior, ¿no? Pero más adelante, ya en los días posteriores, se puede programar una escarectomía, o sea, hay que sacar la escara, no hay que simplemente cortarla. Hay que sacar la escara para evitar que esta escara se constituye como un stop al desarrollo de las nuevas células, ¿no? Como una costra que no deja cerrar la herida, para que me entiendan. Por lo cual debemos tener un tejido vital siempre en la zona quemada. Y obviamente la escara no es un tejido vital y por lo cual hay que retirar. Otras medidas que ustedes no deben dejar pasar, que siempre hay que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, la profilaxis para la enfermedad del tétanos, ¿no? La vacuna antitetánica. En todos los servicios de emergencia que tenemos las vacunas antitetánicas y en los quemados tiene una particular importancia debido a que pueden ser susceptibles de la invasión justamente de este Clostridium tetanis, que puede producir la enfermedad del tétano, ¿no? Entonces, como profilaxis debemos colocar esta vacuna antitetánica. La profilaxis de la hiperacidez, ¿no? Un paciente quemado, pues es un paciente estresado, ansioso. ¿Qué es eso? Eso se llama estrés. Y el estrés produce un reflejo a nivel del estómago con una hipersecreción del jugo gástrico y obviamente aumenta la acidez, disminuye el pH y por lo cual aumenta la acidez. Entonces nosotros debemos usar en todos los quemados, especialmente aquellos quemados que han sido hospitalizados, debemos inhibir la secreción gástrica, para lo cual podemos usar bloqueadores de los receptores H2, como la ranitidina, por ejemplo. Y actualmente, ¿qué es lo que se usa, no? La mayoría usa ya los bloqueadores de la bomba de protones, como el omeprazol, el esomeprazol, el pantoprazol. Todos esos medicamentos tienen el efecto de bloquear la bomba de protones, ¿no? Y evitar una hipersecreción del jugo gástrico. En muchos casos, los quemados, especialmente los pacientes que son grandes quemados y se les tiene que hacer la terapia de hidroterapia y están muy comprometidos, estos se pueden complicar con la invasión de hongos, ¿no? Los hongos. Entonces, tenemos que dentro del tratamiento siempre tener pendiente a hacer un tratamiento antifúngico, o sea, contra los hongos, para lo cual en nuestro medio tenemos diferentes tipos de medicamentos. Aquí lo mencionan a la nistatina, por ejemplo, que es un antimicótico, o también podemos utilizar otros antifúngicos como el ketoconazol, ¿no? Que vienen cremas y también por vía oral para que se vaya a nivel sistémico. El uso de vitaminas, como la vitamina C, el complejo B y líquidos endovenosos, ¿no? También favorece a que el paciente esté en buenas condiciones y además promueve un desarrollo del sistema inmunológico. O sea, eso es lo que quiere la vitamina C y el complejo B, mejorar el sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que este paciente no sea tan propenso a las infecciones que sí se le van a producir seguramente. Como había indicado, muchos de esos quemados por la destrucción celular que ha producido la quemadura, o sea, se han quemado
músculos en algunos casos y se ha quemado vasos sanguíneos donde ha habido destrucción de las células del músculo y también células de la sangre y entre estos los glóbulos rojos. Entonces, al haber la destrucción de este tipo de células, se liberan algunos componentes de estas células. Por ejemplo, la mioglobina se libera cuando las células musculares se queman. O la hemoglobina cuando la sangre, o sea, los eritrocitos se queman, o sea, se destruyen debido a la quemadura. Entonces, estos componentes van a migrar hasta el riñón y en el riñón pueden producir muchas alteraciones y funcionalidad del sistema de excreción renal, ¿no? Y obviamente, ¿cómo podemos prevenir esto? Administrando mucha cantidad de líquidos para favorecer una mayor cantidad de diuresis y eliminar todos estos depósitos de mioglobina o hemoglobina, ¿ya? También hay que ver la posibilidad de alcalinizar la orina administrando bicarbonato de sodio. Esto a nivel de los sueros que colocamos al paciente. Bueno, una decisión que debemos tomar en algunos casos es la, eh, el ingreso de los pacientes al hospital. Entonces, no todos los quemados deben entrar al hospital. Hay criterios de hospitalización de los quemados, lo cual ya lo hemos visto en la anterior clase. Sin embargo, hagamos un repaso. ¿Qué quemado debe internarse? ¿A qué pacientes quemados debemos internarlos? ¿No? Aquellos quemados que tienen más del 2% de la superficie corporal total, a veces no es muy importante hospitalizarlos, pero si estos pacientes tienen un asociado cualquier tipo de trauma, entonces debemos hospitalizarlos, no importa que la superficie sea pequeña como más del 2%, 3, 4, 5%, digamos, ¿no? Entonces, debemos hospitalizar siempre y cuando sea un paciente que tenga trauma o la quemadura esté en lugares específicos como los pliegues, el cuello, las articulaciones, etcétera. ¿Qué otro tipo de pacientes debemos hospitalizarlos? Las quemaduras más del 15% en un adulto o más del 10% en los niños. No importa la profundidad, no importa el lugar, pero si es más del 15% en adultos o más del 10% en niños, debemos internarlos a estos pacientes. Las quemaduras que estén en la cara, en las manos, en los pies, en el perineo, o sea, son lugares muy peligrosos por las secuelas que puede dejar la quemadura. Entonces no podemos mandarlo a su casa, debemos hospitalizarlo. Muchas veces hemos tenido los problemas con algunos servicios de hospitalización, especialmente el área quemado, cuando nosotros por ejemplo, internamos una quemadura pequeña, no importa que esté en el cuello, por ejemplo. ¿No? Algunos nos van a decir, no, pues una quemadura pequeña lo puedes manejar ambulatoriamente. No, por el área en el cual está esta quemadura, pues lo internamos porque puede producir retracciones, cicatrices hipertróficas y obviamente eso va a quitar la funcionalidad y el movimiento de este tipo de regiones y pues las secuelas pueden ser, pero muy, muy grandes. Todo paciente que ha tenido una quemadura producida por la electricidad debe ser hospitalizado. ¿Ya? Pacientes de alto riesgo, o sea, ¿cuáles son aquellos pacientes de alto riesgo? Mayores de edad, o sea, mayores de 65 años deben hospitalizarse. O menores de 3 años, o sea, los extremos de la vida, ¿no? A los niños también con quemaduras, no importando la magnitud, la superficie, debemos internarlos. Pacientes que tengan enfermedades de base o previas, ¿no? Debemos internarlos, como aquellos diabéticos, hipertensos, o que consuman medicamentos por diferentes problemas de salud, entonces debemos hospitalizar. El paciente que además de la quemadura sea un paciente con trauma, o sea, politraumatizado, debemos internar. Y aquellos pacientes que veamos que socialmente no van a poder cursar con un tratamiento en la casa, debemos internarlos. Hay pacientes, por ejemplo, mayores, adultos, que no tienen enfermedad de base, pero
sabemos que no viven solos, que no les pueden ayudar en la casa, o algunas personas, digamos, con pequeñas quemaduras, pero que además tienen algún problema neurológico de desarrollo, cierto retraso mental. Entonces, este tipo de personas hay que internarlos porque son pacientes que no van a cuidar sus heridas y obviamente pueden producir infecciones, se pueden producir infecciones en este tipo de pacientes. Es importante hacer la valoración de la superficie y la profundidad de la quemadura y este paso es importantísimo desnudar al paciente, ¿no? Algunas veces ha sucedido eso, nosotros vemos una quemadura en la pierna, agarramos solamente la pierna, pero de repente a los 2 días, además, este paciente tiene una quemadura en la espalda, o en la región glútea, o en otra región del cuerpo, por lo cual es importante desvestir al paciente y revisarlo de pies a cabeza o de cabeza a los pies y encontrar todas las lesiones que podamos. Eso es lo que se hace cuando estamos en E de la evaluación inicial del trauma. Entonces, debemos hacer lo mismo con los quemados porque los quemados son considerados como pacientes con trauma. Esto, esto que con lo que casi ya vamos a ir concluyendo el tema, la fluidoterapia. La fluidoterapia es tan importante, en especial con aquellos quemados que tienen superficies grandes, más del 10, del 15%. Debemos sí hacer una fluidoterapia. No estoy diciendo la administración de líquidos para darles medicamentos, sino fluidoterapia. O sea, le vamos a dar volúmenes grandes de líquidos, de soluciones. ¿Qué tipo de soluciones usamos en los quemados? En trauma, si ustedes se acuerdan, habíamos indicado que se utilizan los cristaloides. Pues en los quemados, al ser considerados pacientes de trauma, debemos usar las mismas soluciones. O sea, estamos hablando del Ringer normal, del Ringer lactato, de la solución fisiológica. Uno de los líquidos que más se usa es la solución Ringer, Ringer lactato, ¿no? Por la composición que tiene. Hay que tener mucho cuidado de la fluidoterapia en aquellos pacientes que tengan cierta alteración del sistema circulatorio, es decir, una insuficiencia cardíaca que puede estar compensada. Podríamos nosotros descompensarlo si no hacemos un adecuado tratamiento de fluidoterapia, por lo cual se recomienda ver medios de control como la colocación de una vía central para la medición de la presión venosa central que nos permitiría colocar las soluciones de Ringer o cualquier otro tipo de cristaloide en forma más segura, ya que nos vamos a basar a la presión venosa central, ¿no? Entonces tenemos diferentes fórmulas. Aquí están viendo un cuadro donde existe la fórmula de Parkland, está la fórmula de Brook, de Evans, la de Brook modificado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces un cuadro que lo van a encontrar en todos los materiales bibliográficos, pero simplemente es para graficarles que existen diferentes métodos de fluidoterapia. Vamos a hablar de dos um, formas de hacer la fluidoterapia, como son la fórmula de Parkland y la fórmula de Brook. En ambos se utiliza la solución Ringer lactato, ¿no? En la solución de Parkland se utiliza 4 ml por kilogramo peso por superficie corporal por hora. En la de Brook se utiliza 2 ml por superficie corporal quemada. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una superficie de 20% de superficie y queremos aplicar la fórmula de Parkland, entonces usamos 4 por 20 y por el peso del paciente. Y nos va a salir un valor, por ejemplo, ahorita estoy sin calculadora, nos puede salir 4,000, digamos, de líquidos. De esos 4,000, lo que normalmente se coloca es el 50% en la primera hora, el 25% que queda se lo coloca en las siguientes 8 horas y el otro 25%
se los coloca hasta completar las 24 horas. ¿Ya? En la fórmula de Brook se coloca 2 ml por kilogramo por superficie corporal quemada. ¿Ya? Entonces es menos la cantidad en la fórmula de Brook. Sin embargo, cuando usamos nosotros la Brook y cuando usamos la de Parkland, ¿no? Entonces, la de Parkland usamos especialmente en aquellas quemaduras que sobrepasan el 50% de superficie corporal. Y la de Brook usamos cuando las quemaduras no sobrepasan el 50% de la superficie corporal quemada. Bien, bueno. Y finalmente, ya para concluir, existen muchos métodos de curación. Hay apósitos, hay cremas, hay sustancias que van a ayudar a la cicatrización, especialmente aquellas quemaduras superficiales, en las cuales podríamos mencionar, por ejemplo, al acetato de mafesinina, a la sulfadiazina argéntica, al nitrato de plata, a las quemadas, a las pomadas, perdón, de bacitracina más neomicina, ¿no? A las pomadas furacinadas, al Restauren, al Filoderma. Existen varios productos con nombres comerciales muy conocidos como el Quemacurán, ¿no? El Restauren, el Filoderma, que son sustancias bien específicas para las curaciones. Bien, muchachos, ya se me va a cortar el tiempo, por lo cual nos falta poquito para concluir la clase. Solo voy a completar al iniciar la siguiente clase y vamos a iniciar con un nuevo tema. Por lo cual, en este momento voy a finalizar nuestra clase, ya que no solamente nos quedan unos cuantos segundos. Que tengan buenas noches, chicos, y nos estaríamos viendo mañana en nuestra siguiente clase. Hasta luego, doctor. Buenas noches.